vamos a presentar la última ponencia de esta mesa y esta está a cargo de Jorge Vivanco. Jorge Vivanco es director de Insomnia Comics, diseñador gráfico de profesión y ha incursionado en el amplio campo del diseño y las artes plásticas, enfocándose en el modelado de esculturas digitales y tradicionales, como en el campo de la ilustración y los cómics. Destacan sus trabajos en museos, como el Centro Interactivo de Ciencias, Artes y Tecnologías CICAD de la Universidad de Concepción, en el campo del modelado, escultura y diseño industrial. En el área gráfica se ha desarrollado en la ilustración y diseño de conceptos en revistas digitales de comunicación y entretención. En este ámbito, destaca su trabajo en el cómic Cuentos de Vieja, presentado en el Festival Aguacero de Valdivia en 2018, ilustración de portadas en la Revista Chilena de Semiótica y en Insomnia Comics. La elaboración de la novela gráfica Nebula Tenebrae, y en las ediciones de Insomnia Comics ha sido guionista y dibujante del cómic Mad Love, dibujante del cómic Ex Planeta de Fran Cisco, dibujante del cómic Programa Mercurio de Rubén Ditus. También ha colaborado en proyectos audiovisuales, en la dirección de arte en varios teasers y cortos audiovisuales. Actualmente es directivo del Centro Cultural FICIF, Fantasía y Ciencia Ficción en Concepción, Chile, donde ha organizado y dictado talleres artísticos y gestionando contenidos audiovisuales. La ponencia de Jorge tiene como título Experiencia de Insomnia Comics en el proceso de creación de historietas. Y aquí dejamos a Jorge para que nos pueda contar al respecto. Bien, hola, muchas gracias por la invitación. Estaba escuchando muy atentamente las presentaciones anteriores, están muy entretenidas. Bien, voy a contarles de qué se trata esta presentación. Eh, bien, estamos presentando. Bien. Bueno, como comentaban, mi exposición tiene que ver con la experiencia de la revista de Insomnia Comic en el proceso en el proceso de la creación de historietas. Lo primero que quiero mencionar es esta ilustración. Quiero comentar esta ilustración que está aquí en pantalla. Es una ilustración que agregué y que me gusta mucho. Está realizada por Juan Pablo Villarroel, quien es uno de los artistas digamos, uno de los fundadores de la revista. Y le agregué porque me evoca bastante el inicio de una aventura. Esta ilustración era un concepto para un concepto previo de un cómic que realizó Juan Pablo y que luego modificó, pero a mí me gustó mucho por la serie de elementos que uno puede encontrar en el diseño del traje de este personaje, que como un traje presurizado, un personaje que mira al horizonte, que espera algo, que está esperando una señal o se prepara para tomar una decisión. Y también lo quise acompañar también de un texto del libro El héroe de las mil caras de Joseph Campbell, en el que nos dice que en todo el mundo habitado, en todos los tiempos y en todas las circunstancias han florecido los mitos del hombre. Y con esto quiero dar inicio para comentarles de qué se trata el proyecto Insomnia Comics. Bueno, Insomnia Comics es una revista eh, es una revista digital. En primer lugar, surge como una revista digital, eh, pero luego también se encontró la manera de poderla distribuir de manera impresa a través de la plataforma de Amazon. La revista es un proyecto editorial independiente, es chileno, y nace a partir de la inquietud de un grupo de profesionales de diseño, de la ilustración, de la narrativa gráfica, por exponer el trabajo a un público latinoamericano, que sea hispanoparlante. Buscábamos que fuera adulto también, con una mirada crítica, con valores formados también. Y bueno, el objetivo era difundir la narrativa gráfica y la literatura de género fantástico, tratando de visibilizar
el trabajo de los distintos autores, ya sean nacionales, internacionales, que se han consagrado, y también para los que están comenzando a entrar en este mundo de los cómics. Además, Insomnia publica, además de los cómics, publica cuentos ilustrados. Son cuentos cortos, no más de 3 páginas, y generalmente van ilustrados con un arte que trata de referenciar un poco lo que se está contando sin tanto hacer spoiler. Y además tiene reseñas de algunos autores destacados y entrevistas también a algunos autores. En el, en el transcurso del, ahí se ve. En el transcurso del año que se ha ido publicando, en realidad la revista surge el año 2020, estábamos en plena pandemia, a mediados del año 2020, y ahí surge la idea con el equipo de llevar a cabo este proyecto, y durante el año 2020 y todo el 2021 lanzamos las 7 ediciones que estábamos viendo anteriormente. Y bueno, donde aquí se publicaron, en este tiempo se publicaron 40 cómics cortos eh, de distintas procedencias, de Argentina, Paraguay, de Chile, de México. Y bueno, se planteó la base para desarrollar el trabajo creativo, incursionar en los géneros de fantasía, ciencia ficción, terror, aventura y noir. Eh, el proyecto está abierto a que hayan otro tipo de iniciativa, pero generalmente esos son como los fuertes los que se mueven. Eh, Dichas historias toman como base elementos que van desde la introspección, como el cómic La muerte la última, del autor paraguayo Francisco Armoa II, donde se plantea una conversación con la muerte. Aquí Francisco rompe la estructura clásica del cómic y nos presenta una atmósfera surrealista que nos invita a imaginar para complementar las gráficas que él nos está mostrando, estos elementos que aparecen difusos. Y eso también puede ser como interesante para el que está recibiendo la información, el que está leyendo el cómic. Esta sorpresa, esta, mm, em, eh, esta búsqueda de elementos dentro del plano que se muestra. También podemos encontrar eh, o podemos abordar los miedos, em, eh, que se pueden encontrar en la infancia, como el cómic El Rincón de Carla González, ella es autora chilena también. Estos miedos comunes que incluso ayudan a conectar con el lector, y que aunque seamos grandes o tengamos más edad, aún se mantienen vigentes, y incluso a veces no están tan resueltos. Y esto también es una fuente de inspiración para narrar. También se deconstruyen algunos relatos clásicos de la cultura occidental. Aquí en este caso, Chris Fattori nos presenta Salutación Angélica, donde, eh, donde se toma un pasaje del Nuevo Testamento y es revisitado alternativamente. Aquí Chris eh, nos plantea una visión dando un giro sorpresivo al lector, encauzándolo hacia un planteamiento mucho más controversial, ¿ya? Es interesante este punto de vista, porque de alguna manera lo que hace es reflejar lo que algunas veces nosotros mismos nos planteamos de si qué tan ciertos son los relatos que aparecen en los textos sagrados de la Biblia, ¿ya? Además, autores como Claudio Montoya hace suya la estructura planteada por Joseph Campbell del viaje del héroe, mezclando elementos mitológicos de diversas culturas como la nórdica y la mapuche, para crear una historia original plasmada en las aventuras de Conan. Claudio nos invita aquí en esta historia a acompañar a un enano guerrero que en el transcurso de su viaje va realizando diversas proezas
para ir ganando conocimiento y así enfrentar a un enemigo final. Por otro lado, ya eh, yendo hacia lo que es el mito, siendo más fiel en el tema del mito, eh, está este cómic que se llama Luisó, Sueño Infernal, de los autores paraguayos Matías Maciel y Cristian Barbosa, un relato que aborda el tema universal del hombre que se convierte en bestia, pero desde la cultura guaraní. En la cultura guaraní se conoce esta criatura como el lobizón. Y bueno, este mito que, digamos, se aparece dentro como de la cultura griega también, que se le llama la licantropía, también, como comentaba anteriormente, se ve reflejado en lo universal y, y en distintas culturas aparecen distintos animales que son los que son en los que se transforman las personas. Tenemos ejemplos como osos, como zorros, leopardos, hienas, jaguares, y generalmente son animales carnívoros. Y generalmente también son animales que están, eh, eh, que son los más importantes, los más peligrosos dentro de una zona. Otra base creativa eh, tiene que ver con el thriller, eh, abordando temáticas ya como más contemporáneas, como las familias disfuncionales, en este caso Regreso a casa, y también el juego sucio de las campañas políticas, en este caso el mejor candidato. Estos ambos cómics están creados por el autor Rodrigo Garrido, es un destacado autor chileno, ha participado en varias novelas gráficas en Chile y en el extranjero. Y la característica aquí que él, perdón, aquí él desarrolla su guión y también diseña las viñetas. Son temáticas acá que explora Rodrigo, y en realidad es su estilo. Cuando uno ve sus trabajos independientes a lo que estamos mostrando acá, generalmente toca temáticas contingentes, ¿ah? Que son contemporáneas, que son bastante actuales. También podemos encontrar aventuras, en este caso programa Mercurio, del autor Rubén Ditus y dibujados por Servidor. Esta historia también tiene toques de ciencia ficción, de ucronía, de noir, de terror. Y bueno, el programa Mercurio está como influenciado por los experimentos que desarrollaba la NASA para avanzar en la carrera espacial en los años 60. Entonces va mezclando estos elementos de aventura, hay también temas de conspiración y está ambientado en nuestra época. Entonces, eh, generalmente esta historia tiene como varios flashbacks que traen cosas desde el pasado y la empieza a recordar en esta época. En una visión más clásica de la ciencia ficción, la podemos encontrar en los cómics Olympus de J. Lara, que es el mismo autor que hizo la ilustración que estaba mostrando al principio de la presentación. Eh, Esta imagen donde se ve esta astronauta de espaldas, en esta historia nos relata, nos cuenta que se percibe una señal desde Marte y una misión de la Tierra va al encuentro de ella. Aquí Juan Pablo trabaja de manera con técnicas tradicionales de, de arte, ocupando acuarelas y, bueno, después traspasa todo el tema a técnicas digitales para agregar los rotulados y limpiar un poco el trabajo. Por otra parte, al extremo derecho, Exoplaneta de Francisco en el guión y Jorge Vivanco, aquí servidor, en dibujo. Acá se cuenta la historia de la exploración de planetas y también los oscuros objetivos de los humanos, y esto hace que desencadene un contagio y una mutación en los seres humanos.
Y finalmente, Reparos en Insomnia. Este trabajo está hecho por Francisco Inostroza en el guión y Luis Saavedra en los dibujos. Acá se explora la inteligencia artificial, ¿ya? En realidad, estas tres historias van en ejes centrales, que es la exploración espacial, el contacto extraterrestre y la experimentación y la inteligencia artificial. Bueno, finalmente mencionar que, eh, oh, perdón, me pasé con la presentación ahí. Sí. En la muestra de los trabajos que hemos ido viendo anteriormente, igual queda plasmado que el estilo artístico, narrativo y temático presenta igual una fuerte influencia de la cultura estadounidense y europea en general, eh, y de los cómics en dicha cultura en lo particular. ¿Ya? Lo anterior dado que ha habido una fuerte transculturización vivida en Latinoamérica, a contar de los años 40, cuando en Estados Unidos también se comienza a masificar muy fuerte esto. Latinoamérica empieza a recibir también la influencia y empieza a, a absorber también esos conceptos de norteamericanos y europeos. Sin embargo, a pesar de lo anterior, igual hay una, eh, la influencia no es colectiva, o sea, también hay diferencias entre los estilos en las diferentes partes de Latinoamérica. Digamos que es más bien individual. Y depende también mucho del estilo que cada artista y guionista le resulta más cómodo desarrollar. Bueno, esa es mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge.